Hola, soy Roberto Brasero, el hombre del tiempo de Antena 3 y Onda Cero. Y hoy vengo a Haciéndote Preguntas para hablar del cambio climático. Para que lo entienda un niño como yo, ¿qué es el cambio climático? El cambio climático, Pepe, es algo que ha ocurrido en la Tierra siempre. El clima de la Tierra siempre cambia, pero ahora está cambiando mucho más rápido y hacia temperaturas más altas. En el tiempo tenemos cada vez más semanas, más meses, más años en los que es más frecuente que haga calor. El clima del futuro tendrá inviernos menos fríos y veranos mucho más cálidos. Yo me gusta más llamarlo calentamiento global, porque el cambio climático ha habido siempre. Y ahora lo que estamos viviendo es un calentamiento de toda la Tierra. Roberto, ¿llueve ahora menos que antes? Es muy buena pregunta, Pepe. Y se la hacen todos los días los científicos y meteorólogos y climatólogos que estudian el clima y tampoco tienen una respuesta muy clara, porque parece que está lloviendo lo mismo, pero de manera distinta. Más concentradas en unos meses, en unos momentos, incluso en unas semanas, y claro, cuando cae todo de golpe, el agua que tiene que repartirse durante todo un año, ahí genera problemas. Imagínate que todo lo que tiene que llover en España en un año, llueve en 2 semanas. Genera problemas porque son lluvias muy abundantes, muy fuertes, producen inundaciones, y eso sí está ocurriendo en zonas del Mediterráneo, ahora no solo en verano o en otoño, sino a lo largo del año, caen lluvias torrenciales que antes también eran normales, pero menos y en menos tiempo. ¿Las personas tenemos culpa del cambio climático? Sí, hombre, no te sientas culpable tú, pero las personas, el ser humano es la diferencia respecto a otros cambios climáticos. Nosotros hemos conocido una Tierra a través de los datos, claro, con mucho más hielo que el que tenemos, y al revés, el planeta Tierra ha llegado a tener nada, 0 de hielo. Esos son las glaciaciones, los grandes periodos, los grandes cambios climáticos. Pero en el que estamos hay una diferencia, que estamos las personas. Y por primera vez, ese cambio climático, ese calentamiento al que vamos, tiene que ver con la actividad de las personas. Porque lo que calienta el clima es el CO2, gases de efecto invernadero. Y la actividad de las personas hace que cada vez haya más CO2 y más gases de efecto invernadero y aumente la temperatura de la Tierra. ¿Y qué pasaría si no hiciéramos nada? Pues si seguimos sin hacer nada para evitar que haya más gases de efecto invernadero que calientan el planeta, tendremos un planeta mucho más cálido. Y tú dirás, mejor, así no me tengo que abrigar. Pero eso tiene otras consecuencias, porque al final es más complejo. Y todo afecta al desarrollo de la vida, de la naturaleza, de los productos que comes, que no están en el supermercado, que tienen que cultivarse en el campo. Y el campo depende mucho de las condiciones climáticas. Y un clima mucho más cálido generará problemas e incomodidades a los que vais a ser mayores dentro de unos años. Así que mejor hacer algo. Y desde ya. ¿Y cuáles son los efectos más claros del cambio climático? En nuestro Mediterráneo cada vez llueve de manera más torrencial y esos episodios de lluvias fuertes son más frecuentes. En el Pacífico están sufriendo ya otra de las consecuencias del cambio climático, que es la subida del nivel del mar. Cuando hay temporales, el mar se mete en las casas y se quedan sin casas. Y la tercera, más cercana e inmediata, es ese calor que tenemos. Este mismo pasado verano tuvimos 42 días en ola de calor. El verano dura 90, casi la mitad de los días en ese calor excesivo. Roberto, ¿hay alguna solución? Debe haberla, porque si no, como decía mi madre, apaga y vámonos. Y no estamos para apagar, queremos seguir en este planeta mucho tiempo y seguir teniendo un planeta cómodo para esta especie, porque nos podemos enfrentar a un planeta mucho más hostil. Entonces lo lógico, el sentido común sería adaptar nuestros hábitos a que no tengamos en el futuro un planeta demasiado incómodo. Y las políticas, unas políticas que piensen en ese futuro a largo plazo, cuando muchas veces se quedan en lo más inmediato. Nosotros como jóvenes, ¿qué papel tenemos en esto del clima? Pues sois los protagonistas, porque vais a estar en el clima futuro, en ese que estamos contando dentro de 2 décadas, dentro de 3, a final de siglo, algunos no estaremos, vosotros sí, y estáis ahora también,
Por lo tanto, papel protagonista a la hora de reclamar el intentar limitar esa excesiva presencia de gases de efecto invernadero y que el planeta ya no suba más el termostato. Nosotros estamos aquí simplemente para sembrar una pequeña semilla, pero ya el que crezca y se desarrolle es vuestra tarea. Roberto, ¿piensas que los medios estáis haciendo una buena labor a la hora de comunicar esto del cambio climático? Pues hacemos lo que podemos. Yo no iría tanto por la cantidad, simplemente por la calidad, porque también yo he visto que se pueden cometer barbaridades hablando del cambio climático que no te las permitirías en otros sectores del periodismo. Hablando del cambio climático o del tiempo, del clima, el catastrofismo, el alarmismo. No podemos permitir que poner Filomena en un titular porque generó mucha demanda de información cuando no va a haber ninguna otra Filomena o cuando no se puede saber. O no podemos calificar de ola de calor un día cálido en verano porque cuando sí hayas esas olas de calor no te lo vas a creer. Y ahí sí hay esa responsabilidad de los medios de no intentar pescar en esas aguas. El verano pasado vivimos una de las mayores olas de calor que se conocen desde que se tienen datos. ¿Crees que esto es lo que nos espera a partir de ahora? Sí, esos veranos van a ser cada vez más frecuentes. Lo que no quiere decir es que el año que viene sea peor que este, porque si hablamos de clima, hablamos de largos periodos en los que puede haber veranos más o menos cálidos y veranos excesivamente cálidos y otros no tanto, ¿no? Y eso nos da tiempo a conocerlos, porque en los próximos 5 años puede que no se repita un verano como el que pasamos. Puede que tengamos 3 o 4 como los que hemos pasado y que nos dé tiempo a vivirlos. Y que esa frecuencia se vaya incluso incrementando a lo largo de lo que nos queda de este siglo si no ponemos medidas. Por lo tanto, sí pueden darse veranos como el que hemos vivido cada vez más frecuentes, en los que no solo hemos tenido la ola de calor más intensa, sino que tuvimos 3 y una de ellas muy adelantada y otra concentrada con temperaturas muy altas en muchas zonas de España y estuvimos cabalgando en la ola de calor durante la mitad del verano, que no es lo habitual. Que en verano hace calor, Amalia, pero hay días en los que hace demasiado calor, se ponen los avisos correspondientes y esos cada vez están siendo más frecuentes. Y en los años futuros, en los veranos que nos esperan, también lo serán. Cuando decimos que es el verano más caluroso desde el año 92, significa que ya en el año 92 tuvimos temperaturas parecidas. ¿Por qué crees ahora que entonces hay tanta alarma? Porque que llegues a un pico, un extremo, una cifra alta, desde luego es muy llamativo, pero no deja de ser una. Si esos récords se baten con mayor frecuencia, si el del 92 pasa a ser el del 2015 y el 2016 lo vuelves a batir, ahí ya sí tenemos un problema. Y ahora, en este siglo XXI que llevamos, ves como los récords de calor se siguen produciendo y los récords de frío se han quedado prácticamente en nada. Cuando en un clima sin ningún condicionante debería haber los mismos de calor que los mismos de frío. Y déjame ponerte un ejemplo de los datos. Filomena fue un episodio de nevada histórica. Desde luego batió récord por acumulación de nieve. 50 centímetros de nieve en el centro de Madrid o de Toledo, desde luego no es lo habitual. Es efeméride. Pero aquel invierno de Filomena, a pesar de la ola de frío que tuvimos después de la nevada, fue un invierno cálido. La media de los 3 meses en el conjunto de España fue superior a la media normal de un invierno. A pesar de un episodio extremo, aquel invierno y aquel año fueron inviernos y años cálidos por encima de la media. Las personas tendemos a mirarnos mucho el bolsillo, como es lógico. ¿Cómo nos va a afectar el cambio climático, pues económicamente hablando, claro? Mirándonos el bolsillo, hay que evitar que la Tierra se siga calentando más. La inversión en prevenir el cambio climático es mucho menor que el gasto en paliar las consecuencias de un planeta sobrecalentado al que vamos a finales de este siglo. La economía nos va a marcar la lucha contra el cambio climático y esa lucha será evitarlo, porque en el futuro saldrá más barato un planeta no tan calentado. ¿Y de cuánto tiempo disponemos para frenar el avance del cambio climático? Cada vez menos, si no hacemos nada. Los estudios climáticos hablan de trayectorias o de escenarios futuros y la diferencia de unas y otras está en si se hace algo o no. Ese primer escenario en el que no se hace nada es el que lleva al secretario general de Naciones Unidas a hablar de ultimátum, de un escenario catastrófico.
tenemos que ponernos en 2050 en emisiones netas cero. No podemos llegar a 2049 y cambiar todo un sistema productivo. Eso hay que hacerlo ya. Fundamental. Hay dos maneras de luchar contra el calentamiento: emitir menos gases de efecto invernadero y robarles ese gas de efecto invernadero a la atmósfera. Evitar contaminar y plantar más árboles, por resumir. Y las renovables están en un papel fundamental en ese primer rol. Y más aquí en España. Somos el país del sol y del viento. Hay días en los que es fácil que el 70% de la generación de electricidad y del consumo, de electricidad sea a través de las renovables, y muchos de ellos el viento. Nosotros creo que tenemos algo que decir aquí en España apostando por esas renovables, que es un valor, y sabemos hacerlo. El Papa es una figura mundial que ha luchado y ha escrito sobre la defensa del planeta, sobre todo en la encíclica Laudato Si. Ahí afirma que la defensa del planeta es muy importante porque nos afecta a todos y especialmente a los más pobres. Dice además que para luchar contra el cambio climático hay que hacer propuestas multidimensionales para poder proteger a las personas y al planeta. ¿Qué piensas de esto? Tiene toda la razón. El enfoque del cambio climático tiene que ser multidimensional, porque es que afecta a todos los ámbitos de la vida. Su labor de concienciación y su influencia obvia es muy importante en esta lucha. Y además va en el camino correcto. Y como siempre está pendiente de los más desfavorecidos, los datos también le dan la razón. El cambio climático puede seguir agravando desigualdades sociales. ¿Qué están haciendo los políticos por el cambio climático? Pues a los políticos yo lo que les exijo es que tengan ese esfuerzo, que tengan esas ganas, y el examen saldrá bien, porque aquí no hay otra opción. Europa lo está haciendo bien porque el Consejo Europeo, de apostar por una modificación de las estrategias políticas, de los planes energéticos, es fundamental y se está trabajando en ello. Estados Unidos con Biden ha vuelto a entrar en el protocolo de París, y China, India, que son países más contaminantes, India lo está empezando a ser mucho más, es fundamental que se sumen. Este continente Europa pequeño, su papel es muy grande, lo ha sido, y si lidera esa lucha contra el cambio climático, que va a ser cada vez algo que sí o sí tendrán que afrontar, va a ser algo que beneficie ese liderazgo político de este continente nuestro. En los últimos tiempos, estos últimos días, últimos meses, hemos visto diferentes actos vandálicos perpetrados por activistas climáticos. ¿Crees que es la forma de visibilizar este tema? Sobre el papel, nunca mejor dicho, podría parecer que sí, porque llamas la atención, pero la experiencia nos ha demostrado que no, que produce más rechazo que una función propagandística de esa lucha, y al final no te quedas con quién lo ha hecho, sino con lo que ha podido hacer de mal para la sociedad, porque es verdad que su labor puede ser esa, pero la difusión, la manera que se cuenta, nos ha llevado a quiénes son los que pintaban, qué pedían los que pintaban, que no ese es el camino, ¿no? Llamar la atención, yo creo que ya estamos llamando la atención, por ejemplo, contando las consecuencias que tenemos, y esos otros actos se quedan en la calificación que le ha puesto usted de vandalismo, y al final no pasas de ahí, es contraproducente. Roberto, vayámonos con una sonrisa. Dinos que hay esperanza, que hay motivos para creer. Claro que hay esperanza, sí. No nos queda otra. Dicen, no hay planeta B, no, pero es que este planeta nos gusta. Si hubiera otro, yo me quedaba aquí. Sigamos haciendo no solo que la vida sea posible, sino que sea tan cómoda como la que hemos tenido hasta ahora, y disfrutando de estas maravillas que usted, como catedrático de botánica, las tiene perfectamente catalogadas, por hablar solo de la flora o de la fauna o de la gastronomía, y programas como este o iniciativas como esta. Si habéis llegado al final de esta charla, pues ya es un motivo para la esperanza, porque eso es que nos importa. Y si ya algo te importa, es el primer paso para que lo cuides.